Este es un buen tiempo para evaluar las cosas que pasaron este año, para que pensemos qué fue lo mejor que hicimos este año, que nos acordemos de las mejores acciones que nosotros realizamos durante este periodo de tiempo, las mejores cosas que pasaron en nuestra vida, y también para que pensemos cuáles fueron los peores errores que cometimos, los logros que alcanzamos. Ahora, si ustedes hacen un poco de reflexión, ustedes se darán cuenta que tanto las cosas positivas que logramos como las negativas que cometimos están ligadas de manera inseparable de cómo nosotros tratamos la palabra de Dios este año. Cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios en nuestra vida, tomamos mejores decisiones. Cuando tomamos en serio a Dios en nuestra vida, cometemos menos errores y pecados. Logramos mejores cosas con menos remordimientos. Así que en un momento como este, Dios puso en mi corazón recordarles a ustedes y a mi propio corazón la importancia que tiene la palabra de Dios. Cuando nos acercamos al final de un año y es a punto de empezar uno nuevo. Muchos de ustedes se hicieron el propósito al inicio del año de leer más la palabra de Dios, de más meditación en ella. Y no lo lograron. En el camino pasaron cosas que los llevaron a descuidar su propósito y no alcanzarlo. Muchos de nosotros nos hicimos el propósito de leer la Biblia este año. Algunos yo les di un plan, una guía para leer el libro de los Salmos, cuando menos, en todo un año. Y eso consistía en leer 3 salmos por semana. Era algo muy fácil. Otros recibieron la guía para leer el Nuevo Testamento en un año. Era leer un capítulo del Nuevo Testamento cada día de lunes a viernes. Y así justo se cubría el Nuevo Testamento. Mañana nos toca leer Apocalipsis 21, el martes Apocalipsis 22, y lo logramos los que lo hicimos. A otros yo les di una guía de cómo leer el Antiguo Testamento en un año, y era leer 3 capítulos cada día de lunes a viernes, y el sábado 3 capítulos del libro de los Salmos, y así se logra terminar el Antiguo Testamento en un año. Mañana nos toca a los que estamos con esa guía leer Malaquías capítulo 1 y capítulo 2, y el martes leemos Malaquías capítulo 3 y capítulo 4 y terminamos. Ayer leímos Salmos 148, 149 y 150. Y vamos a leer la Biblia una vez más los que lo hicimos. Yo lo voy a hacer, yo lo hice. Y le doy gracias a Dios por todo lo que eso representó. Ya son muchas veces las que he podido leer la Biblia de esa manera, y yo quiero compartir esa bendición con la gente que amo. Por eso hoy les voy a recordar, a la luz de cómo ha sido su vida este año, que ustedes recapaciten cuán en serio se tomaron la palabra de Dios y que hagan planes. Y el propósito de esta enseñanza para mí es recordarles a ustedes y a mí mismo cuán importante es la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas de manera diaria, cotidiana. Yo soy un pastor que ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Yo no nací en este mundo con el sueño de ser pastor. Ni siquiera quise ser cristiano. Yo ni sabía por décadas que existían los cristianos en el mundo. Para mí eran una secta. Y ni siquiera los conocía en verdad. En mi lista de sectas no estaban los cristianos. Donde yo nací, crecí, yo nunca oí de ellos. Nunca. Hasta que llegó el primer cristiano a hablarnos del Señor en nuestra familia. Así que yo no nací queriendo ser cristiano. Para mí la Biblia era un libro desconocido, misterioso, encriptado, inentendible. Aunque crecí en la religión tradicional, intenté leer partes de la Biblia, no la entendía. Una vez me dio, porque alguien estaba hablando de eso, leer todo el Apocalipsis, y lo leí. Tuve tantas pesadillas, dije, nunca más yo leo este libro. Puras pesadillas me dio. Claro que escuchaba una porción del Evangelio como la mayoría de la gente cuando iba a la misa. Pero aparte de eso, la verdad, la Biblia no era importante para mi vida. En absoluto, nada. Pero mi vida cambió, Cristo llegó a mi vida.
Y por la palabra de Dios entendí que podemos conocer a Dios y podemos aprender cómo vivir una buena vida según Dios. Y yo les voy a recordar algunas de las cientos de razones que existen por las cuales es importante leer la Biblia. Y quiero recordarles una vez más qué importante es esto, porque yo quisiera que ustedes se preparen. Tienen 3 días para pensar. Y aquí el 1 de enero que lleguemos, ustedes decidan leer la Biblia conmigo otra vez. Leer algo de la Biblia conmigo cada día. Yo soy un pastor que ha experimentado la gracia y que trato de compartirla con los que me rodean. Pero en esto sí quiero ser legalista. En esto sí quiero, a rajatabla, como dicen vulgarmente, que no pase un día de mi vida sin que yo lea la Biblia. Aunque sea un versículo, pero no puede haber un día de mi vida, ni de la tuya, si tú eres cristiano, para que tú pases sin leer la Biblia. Este mensaje es para cristianos. Y al final de este mensaje yo quiero que si alguien de nosotros todavía no es cristiano, que considere seriamente convertirse en cristiano y tomar la Biblia en serio. Vivimos en un universo de personas que dicen ser creyentes. Y que dicen incluso creer en Jesús. Pero la Biblia no es importante para ellas. Viven y toman decisiones continuamente sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy les voy a recordar cuán importante es la Biblia para un verdadero cristiano. Por eso nosotros entre el mosaico de cristianismos que hay en el mercado religioso, nosotros nos hemos identificado como cristianos bíblicos, porque hemos llegado a convencernos de que la Biblia es la palabra de Dios y lo que está allí es para nosotros. Y cualquier cristianismo que exista disponible, el más saludable y el más seguro es el cristianismo que se toma en serio a Jesús y la palabra de Dios. Es la forma más saludable de ser cristiana, es la forma más segura. ¿Por qué? Porque vamos a recordar hoy cómo Jesús tomó las Escrituras. Y si Jesús le dio esa importancia a las Escrituras y los personajes de la Biblia le dieron esa importancia a la palabra de Dios, nosotros no deberíamos ser tan soberbios para pensar que somos mejores que ellos. Así que quiero comenzar recordándoles qué importante es la palabra de Dios. Primeramente para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dice, y hoy voy a leer muchos versículos, hoy voy a hacer algo diferente de lo que hago normalmente. Aunque en ciertos momentos me voy a detener con más atención. Pero quiero empezar con aquel pasaje donde Jesús entra a la sinagoga de Nazaret después de ser tentado por el diablo en el desierto, Lucas capítulo 4, y dice la Escritura que él entró a la sinagoga, y cuando estaba allí en la sinagoga de Nazaret, voy a leer para ustedes Lucas capítulo 4, versículo 16. Para los que toman nota menciono la referencia. Dice la Escritura en Lucas 4, 16, que Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Oigan esto, oigan la costumbre que Jesús tenía. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, levantarse y leer las Escrituras. Dice que él se puso a leer en la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, hay un lugar donde estaba escrito y las palabras que vienen enseguida. Para Jesucristo, leer las Escrituras era algo muy importante. Él tenía la costumbre de leer las Escrituras en una generación donde tener acceso a las Escrituras era algo muy difícil. No existían imprentas todavía. Las copias de las Escrituras eran contadas y estaban reservadas en las sinagogas. Así que si alguien quería leer las Escrituras, tenía que ir a la sinagoga los sábados. Para leer las Escrituras tenías que aprender a leer. Vivimos, igual que en aquellos tiempos, en un mundo donde la mayoría de la gente, ya no digo lee las Escrituras, ni siquiera las oye. Ellos iban a la sinagoga y los que querían conocer las Escrituras tenían que ir ahí para escucharlas porque no había copias suficientes. Pero el privilegio de leer las Escrituras era para muy pocos. Solo había un rollo en cada sinagoga. Así que ya de por sí te sentías privilegiado con escuchar las Escrituras. Pero leerlas, pues Jesús era uno de ellos. Jesús hizo ¿qué tenía que hacer un judío para que pudiera leer las Escrituras? Para empezar, tenía que aprender a leer. Tendría que portarse de una manera digna
de la confianza de la comunidad para que le dejaran tomar el rollo en sus manos y poderlo leer. Leer bien, tener un buen testimonio, ser un miembro activo de la sinagoga y entonces ganarse el testimonio de que era una persona piadosa para que le dejaran tomar las escrituras y leerlas. Y Jesús fue uno de ellos. Era su costumbre leer las escrituras los sábados. No es la primera vez en su vida que lo hizo. Parecido a ellos, hoy nosotros, la mayoría de la gente, no que digo lee las escrituras, ni siquiera las oye. Pocos, proporcionalmente hablando, son los que acuden a las iglesias para escuchar las escrituras. Y estoy hablando de las iglesias que de veras estudian las escrituras, porque hay otras que ni eso. Pero la inmensa mayoría de los cristianos que dicen ser bíblicos, a duras penas oyen las escrituras. Digo, las oyen, porque asisten a la iglesia. Ahora, si ni siquiera asisten a la iglesia, ni eso. Pero asumamos que las oyen en la iglesia y también entre semana. Pero ¿cuántos las leen? ¿Cuántos leen las escrituras? Yo sé, porque me consta, que algunos de esta iglesia leen las escrituras cada día. Por costumbre tienen leer las escrituras. Yo lo he visto. Pero de otros yo no sé si las leen. Ahora, no estoy diciendo que no las leen, yo estoy diciendo que no sé porque no les he preguntado, porque no los he visto, no lo sé. Pero yo quisiera este año que cuando yo visite a alguien y le pregunte, cuéntame qué estás leyendo en las escrituras, dime qué leíste hoy. Que en lugar de que me digan, y que los ojos le empiecen a dar vueltas como reguiletes diciendo, ¿cuándo fue la última vez que la leí? ¿Cuándo fue el que le inventó? ¿Qué le digo? Que me digan, ahorita estamos leyendo este libro de la Biblia y hoy leí esto. Que cada gente, oigan, somos una iglesia bíblica. ¿Cómo decimos que somos una iglesia bíblica y no leemos la Biblia? Nosotros somos la suma que forma esta iglesia. Entonces, para que seamos una iglesia bíblica, cada uno de nosotros tiene que tomarse en serio la palabra de Dios. Y que leamos la Biblia. Dice, no, es que yo leo la Biblia en la noche, pastor. Bueno, entonces, ¿qué leíste ayer? Pues te doy un margen de 24 horas, ¿verdad? Ok, ¿qué leíste ayer? Ahora hay diferentes formas de leer la Biblia. Hay una forma eficaz de leer la Biblia, donde lo que lees recuerdas y lo tomas en cuenta para tomar decisiones, para vivir tu vida. Pero hay una forma distraída de leer la Biblia, superficial. Sí la lees, pero estás distraído nomás para cumplir, para ponerle el palomazo a la lista, ¿no? Hoy yo quiero motivarlos a que pasen a ser del segundo grupo, de los que leen con atención eficazmente la Biblia. Jesús leía la Biblia como era su costumbre. Se dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, que Felipe iba caminando y en eso pasó un hombre de Etiopía, un alto funcionario. Ustedes recuerdan el pasaje. Y dicen que él iba leyendo el profeta, es decir, Isaías, y que él se preguntó, ¿de quién habla esto? Estas cosas, ¿de sí mismo o de otro? Y Felipe estaba listo para responderle. Fíjense las dos cosas que ocurren aquí, tanto Jesús leyendo en la sinagoga como el etíope leyendo en su carro el profeta Isaías. No solo leían ellos, pero Jesús leyó Isaías en Lucas capítulo 4 y luego interpretó ese pasaje a la luz del mismo. Dijo, este pasaje se ha cumplido en mí. No lo alcanzamos a leer, pero de eso se trata. Yo ya lo prediqué este pasaje. Jesús interpreta la escritura a la luz del mismo y la aplica en su entorno. Dice, aquí ustedes hoy están viendo el cumplimiento de esta escritura. O sea que Jesús leyó la escritura, la interpretó a través de él mismo y luego la aplicó a su contexto de vida. Aquí está el etíope leyendo la escritura y haciéndose preguntas cuando la lee. ¿De quién habla? ¿De él mismo o de otro? Él está queriendo entender el significado del texto que lee y le hace preguntas. Fíjense la forma en que ellos leían las escrituras. No nada más leían para cumplir. La leían con atención, la leían para buscar la interpretación correcta, para aplicarlas. ¿Cómo sabemos que para aplicarla? Porque el etíope, cuando le explican el significado de la profecía,
¿Qué hizo al final? Se bautizó. O sea que no solamente quiso oírlo, lo aplicó a su vida. ¿Ven? Es una manera diferente de leer las Escrituras esta. ¿O no? En Colosenses 4:16 dice que Pablo le dice a los colosenses, se lo leo, Colosenses 4:16, escuchen. Dice: cuando esta carta, Colosenses, se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes por su parte lean la carta que viene de la Odisea. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Yo escribí esta carta con la intención de que la lean. Y cuando la lean aquí, ya la lean, ya le entienden el mensaje, luego se la llevan para allá y que aquellos traigan la suya. ¿Ven? ¿Se imaginan llegar al cielo? ¡Pablo! ¿Cómo estás? No, qué gusto conocerte. Eres bien famoso allá en la tierra. ¿Cómo daba lata el pastor contigo? ¿Eh? Oh, sí, oh, bueno. ¿Entonces leíste mis cartas? ¿Qué? ¿Qué te pareció la de Filemón? ¿File what? O sea, ¿te imaginas? Para que la leyeran. En Nehemías capítulo 9 se nos presenta otro ejemplo poderoso de la importancia de las Escrituras ahora en el Antiguo Testamento. Regreso. Nehemías capítulo 9. Escuchen. Hermanos, cada avivamiento que hubo registrado en la Biblia es inseparable de un redescubrimiento y lectura de la Biblia. En tiempos del rey Ezequías, en tiempos del rey Josías, en tiempos de Nehemías, avivamiento de la mano de la lectura de las Escrituras. Escuchen en días de Nehemías, Nehemías capítulo 9, versículo 3, dice: puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando su pecado y adorando al Señor su Dios. Fíjense cómo leían ellos las Escrituras. Estuvieron todo el día allí, escuchando. Los sacerdotes y levitas se pararon al frente, se construyó una tarima. Como no había copias para todos, la gente se acudió. Y ellos se pusieron a leer ahí las Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y les empezaron a leer los libros de Moisés. Y la gente escuchaba. Y luego ellos empezaron a escuchar cómo ellos fracasaron como pueblo, y la gente se sintió mal y empezó la gente a llorar. Y luego empezaron a confesarle a Dios su pecado. ¿Ven cómo ellos respondían a la palabra de Dios? Dice que confesaron su pecado, y después de que confesaron su pecado, ellos adoraron a Dios. O sea que la lectura de la Biblia para ellos era algo dinámico, no era algo pasivo. No era nomás leer y ya acabé, órale, vámonos. Sino que era leer, ¿y qué se espera de mí? ¿Cuál es la reacción emocional y espiritual que yo debería de tener ante esta lectura? A veces confesar el pecado, otras veces adorar a Dios. Sé que la lectura de la Biblia para ellos era integral. No nada más era un ejercicio intelectual o académico, sino que tocaba sus sentimientos y tocaba su conciencia. Y bueno, yo podría darles, hermanos, literalmente cientos de versículos que hablan de razón tras razón por la cual la palabra de Dios es importante. El salmista en el Salmo 119 nos da 176. Nada más en un salmo, sin contar el Salmo 19. Pasajes dispersos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, Mateo 4, en la tentación de Jesús, Lucas 4, el mismo Señor Jesús en Apocalipsis 2 y 3. Hay tantos pasajes que no tenemos tiempo de revisar todas las razones por las que es importante leer las Escrituras. Así que vamos a leer algunos nada más, ¿ok? Busquen Deuteronomio. Vayan a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17.
En el versículo 14, escuchen, aquí nos estamos remontando a los días de Moisés, cuando salen de Egipto, después de la esclavitud en el desierto. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio 17, ¿ya lo encontraron? ¿Sí? Deuteronomio 17, Deuteronomy. ¿Ok? Fíjense el 14, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, me brinco al 16. Está hablando del rey. Dice, va a venir un día en que ustedes van a querer tener un rey, dice Moisés. Le dice el Señor, Yahweh, Jehová, le dice a Moisés. Y en el 16 dice, ese rey, el día que tengan rey, el rey no tendrá muchos caballos. Ahora me brinco al 18. Cuando él se siente, todo lo que les di es contexto para que vean que estamos hablando del rey de Israel, que todavía no existía en ese momento, pero habría de venir un día. El rey, 18, cuando él se siente sobre su trono, sobre el trono de su reino, ¿qué va a hacer? Escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas, o sea, para que no vaya a cometer errores, para que lo supervisen que va bien copiado. No dice que se va a traer un escriba para que lo copie, sino que él lo tendrá que hacer. Oye, como si no tuviera suficientes cosas que hacer un rey, como para ponerse a copiar la Biblia, ¿no? Bueno, díganle al Dios de Israel. Pero digamos que fuera un escriba, que se asume que lo iba a hacer a través de un secretario. Bueno, tú vas a ser el secretario, cópiame, hazme una copia del libro aquí delante de mí, yo quiero ver. Para garantizar la integridad de la transcripción, sin adulteramientos, sin alteraciones, sin ponerle, sin quitarle. Ok, te escribirás una copia de este libro que Moisés recibió del Señor. Y ya, ok, y luego, ¿qué haces con el libro? Dice ahí el versículo 19. Esta copia la tendrá consigo. Como el rey sí se podía dar el lujo de tener su propia copia de la Biblia, no era como los demás. Hoy en día nosotros tenemos el mismo privilegio que solamente los reyes de Israel tuvieron, de tener una copia de las Escrituras para nosotros mismos. Y a veces hasta más que ellos, porque tenemos varias Biblias cada uno de nosotros, la tenemos ya digital también. Y dice que el rey la leerá todos los días de su vida. ¿Qué tenía que hacer como parte de sus obligaciones reales? Leerla, ¿con qué frecuencia? Todos los días. Oigan, como si no tuviera trabajo que hacer el rey. Tenía que sacar tiempo para leer su Biblia. Y se le dice, usted rey tiene que leer la Biblia. ¿Usted quiere ser el rey de Israel? El rey del pueblo de Dios. Este es un pueblo diferente, no es como todos los demás pueblos. Este es el pueblo de Dios. El que quiera ser líder en el pueblo de Dios tiene que leer la palabra del Señor diario. Y si usted lo hace, usted va a recibir 4 beneficios, 4 razones por las que son importantes la lectura de las Escrituras para cualquier creyente, empezando con el rey. Número 1, tú tienes que leer la palabra de Dios para que aprendas a temer a tu Señor y Dios. Dice, la vas a leer todos los días de tu vida para que aprendas a temer al Señor tu Dios. O sea que si tenemos que aprender a temer a Dios, no nacemos con eso en el paquete. No nacimos aprendidos a temer a Dios. La frase temer a Dios tiene su nombre, se llama devoción. La palabra devoción significa tener temor de Dios. La palabra antigua que se usaba en lugar de devoción era piedad. Una persona piadosa era una persona temerosa de Dios, que donde quiera que iba actuaba con conciencia de que Dios nos está mirando y nos va a llamar a cuentas. Es una persona piadosa, con devoción a Dios. Y el que no tiene temor de Dios se le llamaba lo contrario de piadoso. El sinónimo de piadoso es pío, y el que no tiene piedad es un impío. Así que el impío no tiene temor de Dios, vive como que Dios no existiera, aunque diga, este pueblo de labios me honra, pero vive como si Dios no existiera. Es un impío.
Pero tú, rey, no vas a ser así. Tú vas a leer la Biblia para que aprendas a temer al Señor. ¿Cómo va a aprender? Porque cuando empiece a leer la Biblia y vea quién es Dios y lo que Dios hizo con sus enemigos, entonces tú vas a pensar si tú quieres convertirte en un enemigo del Señor. Vas a ver lo que le pasó a los que un día fueron creyentes y después le dieron la espalda al Señor. En las Escrituras tú vas a ver lo que el Señor dice que va a ser el final de los impíos. Y todas estas cosas te van a enseñar a temer al Señor. Necesitamos un rey que tema al Señor. En Israel, decían ellos. ¿Y eso solo aplica a Israel? ¿Creen ustedes? La segunda razón de importancia, la primera era, debemos leer la palabra de Dios, el rey debía leer la palabra de Dios, porque leyendo la palabra de Dios iba a aprender a temer al Señor. Número 2, al leer la palabra de Dios, el rey iba a conocer la voluntad de Dios, iba a poder conocer la voluntad de Dios y obedecerla y vivir conforme a la voluntad de Dios, practicar la justicia. Como dice ahí en otras palabras en Deuteronomio, versículo 19, la tendrá consigo, la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. El rey debía de conocer no solamente al Dios temible, sino la voluntad de este Dios, sus estatutos, sus palabras, su manera, cómo se vive la vida bajo el gobierno de este rey. Es lo que llamamos nosotros la voluntad de Dios. Dios no solo quiere que lo conozcamos a Él, sino que también conozcamos su voluntad. Hoy en día hay muchísima gente que dice que se encomienda a Dios cada día y que lo teme, pero ignoran y pasan por alto su voluntad, sus palabras. No leen la Biblia. La Biblia no está en su plan de prioridades, pero no los verdaderos creyentes. Para conocer su voluntad. ¿Te imaginas cómo podría ser nuestra vida si viviéramos conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántos errores nos evitaríamos? ¿Cuántas disculpas evitaríamos tener que ofrecer? ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos por cometer menos errores? Una razón número 3 por la cual el rey debía leer la Biblia cada día, según el pasaje dice, es en el versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Claro, cuando alguien es del pueblo y llega a ser rey, ¿qué es lo más fácil? Ensoberbecerse, enorgullecerse, elevarse su corazón. ¿Saben ustedes que el corazón humano, incluyendo el de los creyentes, es como un globo? Cuando le das una posición de privilegio, se infla. Y de estar con los pies en la tierra, se empieza a elevar su corazón sobre sus hermanos. Y los mira hacia abajo, ¿no? Los barre. Así como la arrogancia, la soberbia, la altivez, el orgullo. Ese es el pecado con el que todos tenemos que lidiar. Y cuando se nos concede una posición de privilegio, el corazón se infla, se levanta, se enaltece en contra de los hermanos. Pero en Israel, miren qué diferente era el pueblo de Dios de todos los demás pueblos. El rey de Israel no era más alto que todos sus hermanos. Tenía más responsabilidad, más autoridad. La responsabilidad del rey era tomar las decisiones importantes, asumir la responsabilidad por esas decisiones, guiar al pueblo en la dirección correcta. Todo bajo la palabra de Dios. No era para explotarlos, ensoberbecerse. Era para guiarlos. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos que lidiar con el orgullo? ¡Claro que sí! Pero al leer la palabra de Dios, nos cuidamos, nos podemos cuidar de que nuestro corazón no se enaltezca sobre nuestros hermanos. Y la cuarta razón por la cual es tan importante para el rey leer diariamente la palabra de Dios, según el versículo 20 es, al final dice, para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a derecha ni a izquierda,
a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Razón número 4 por la que importa leer la Biblia es para que la posición de privilegio que Dios te conceda se alargue. O sea, para que la bendición dure. Para que el privilegio que Dios nos conceda, cualquiera que sea el privilegio que nos toque en la vida, se nos alargue, se prolongue. ¿A cuántos no nos gusta que Dios nos bendiga? ¿Saben que el ser rey de Israel era un privilegio, verdad? ¿O no? Para muchos de nosotros en la iglesia, servir a Dios es un privilegio de verdad. Llegar a tener un ministerio es un privilegio. Y cuando perdemos ese privilegio, de veras nos duele y decimos, mira, ¿por qué no cuidé mi ministerio? Queremos que el privilegio de servir a Dios en la posición que nos ponga se nos alargue. Tenemos que leer la palabra de Dios para cuidar eso, para que la bendición se alargue. Yo quiero que Dios me bendiga, no quiero perder la bendición, pero necesitamos leer la palabra de Dios. Ahora ustedes dirán, bueno, eso era para el rey de Israel. Pues no cantamos mal las rancheras, porque por ahí una dice que yo sigo siendo el rey, ¿no? Y nosotros hemos oído esta frase de, no, aquí yo soy el rey de esta casa. O aquí está ahora de mi reina. Bueno, si ustedes son cristianos, pues ahí les va mi rey, ahí está mi rey, su receta. Su copia de las Escrituras, léala cada día para que aprenda a temer al Señor, para que aprenda a conocer su voluntad y obedecerla, para que usted no se enaltezca en su corazón sobre sus hermanos y para que se prolongue la posición de privilegio que Dios le pueda confiar. Esto dirá, bueno, ahora para que vean que no estoy inventando, adelántense unos capítulos al capítulo 31. Que esto no nada más era para el rey de Israel. Capítulo 31, por favor. ¿Ya lo tienen? Sí. Versículo 9. Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví. Repito, Deuteronomio 31, 9. Moisés escribió esta ley, o sea, la ley de Dios, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Fíjense bien, Moisés el profeta recibe la palabra de Dios y se la da a los que tienen liderazgo en la nación, que son 3 grupos: los sacerdotes, los levitas y los ancianos. Como no hay copias para cada israelita, entonces él le da acceso al liderazgo de la nación, a la palabra de Dios. Les da la palabra de Dios. Y dice el 10, entonces Moisés les ordenó a los líderes, a fin de que cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, esto se llamaba el año del jubileo, en la fiesta de los tabernáculos, es decir, todos los israelitas migraban a Jerusalén y se juntaban ese año, porque era un año de gozo, de celebración. 11, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja. En ese tiempo no sabían que era Jerusalén, pero lo sabrían después. O sea, que nadie se pierda esto. Todos los israelitas, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo, van a tener que venir ese año a Jerusalén. Con sus hijos, con sus niños. Y cuando se junten, ustedes van a estar ya listos, preparados con sus copias de la Biblia. Y cuando vengan, dice el versículo 12, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano los que son hombres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos niños hay aquí? Ay, yo no, qué sé. Ahora, si alguien a estas alturas no levantó la mano, ya me estoy preocupando, Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, al extranjero que esté en tu ciudad. O sea, nadie se queda en la casa, para que escuchen. ¿Que escuchen qué? Aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. 13. Y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán
a temer al Señor su Dios mientras vivan en la tierra a donde ustedes van cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. ¿No es lo mismo, hermanos, que para el rey? ¿No es lo mismo? Así que no era solo del rey, era para todo el pueblo. Que oigan la palabra de Dios, que se la lean en la palabra de Dios para que aprendan a temer al Señor, a guardar sus mandamientos y les vaya bien en la tierra que el Señor su Dios les dará. Eso es para todo el pueblo, leer la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay veces que la gente no lee la palabra de Dios? A pesar de todo lo que sabemos, ¿por qué el pueblo de Dios no lee la palabra de Dios? Bueno, tal vez haya muchas razones. Es que no tengo tiempo, es que no veo bien, me faltan lentes. Bueno, puede haber razones justificables. Soy ciego, ok, lo entiendo, ¿no? Y no estoy hablando en broma, estoy hablando en serio. Una persona que asiste a una de nuestras reuniones entre semana nos contó cómo toda la vida, bueno, a mí me lo contó, toda la vida ha sido legalmente ciego, pero no tenía para lentes en su país, así que nadie sabía. Y que la gente siempre lo ha tachado de ser una persona descortés y aislada, porque lo saludaban o le decían algo y no contestaba. Es que no veía, dice. Es que no veía, pero nunca supe. Apenas este año compré lentes por primera vez en mi vida, me contó su historia. Hay gente de verdad que no puede leer y nosotros juzgamos mal. Pero yo tengo un amigo que se llama José Luis, que era invidente, y ahí yo conocí la primera Biblia braille, y él se la leía con los dedos. Así que no hay excusa. Si el Chepelix le decíamos, si Chepelix leía la Biblia siendo ciego, pues ¿cuál es la excusa, no? Pero bueno, no estamos hablando de eso. ¿Por qué la gente que puede leer no lee la Biblia? Sinceramente, la razón es simple. Porque no la aman. Porque cuando tú amas a alguien, tú sacas tiempo y pagas lo que tengas que pagar para estar ahí. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste? No, que trabajabas mucho y que no tenías dinero, de pronto todo apareció, ¿no? Sacabas tiempo donde no había y el dinero te rendía, ¿no? Digo, yo lo sé porque yo también estuve ahí. Y estoy ahí. Sí, cuando tú amas a algo, tú te las ingenias, ¿o no? Escuchen un solo hombre escribió estas palabras. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Salmo 119, 47. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Versículo 48. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 97. Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Versículo 113. Como basura has quitado de la tierra todos los impíos, por tanto amo tus testimonios. Versículo 119. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro. Sí, más que el oro fino. Versículo 127. ¿Por qué decimos hoy, no, es que no la leo, es que no tengo tiempo? ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Ama más los mandamientos que el oro. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Versículo 159. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Versículo 163. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. 9 veces el autor del Salmo 119 nos dice cuánto ama la palabra de Dios. Ustedes y yo no la amamos como Él. No la amamos como Él. Pero aún así la amamos. Hermanos, yo quiero invertir los últimos minutos que tengo para darles consejos prácticos. Porque hay 2 maneras de leer la Biblia, ¿no? Digo, para empezar hay muchos que no la leen, pero debemos leerla. Y si para empezar tú no la estás leyendo, lo primero que yo te diría es, deberías orar y sincerarte con Dios. Si le sabes que, Señor, perdón, no amo tu palabra, no he amado tu palabra como yo lo debería hacer. Cambia mi corazón, ayúdame. Tal vez estás muy intoxicado de lo que metes en tu vida, que se te quita el hambre de la palabra de Dios. Pero humillarte ante Dios y a sincerarte sería un buen primer paso. Decirle, Señor, ayúdame a desintoxicarme.
o que me roba el hambre por la palabra de Dios. Ayúdame, yo quiero sentir amor por tu palabra. Entre más ames a Dios, es más probable que ames su palabra. Pues las dos cosas son inseparables. Ora para que Dios ponga en tu alma amor y desesperación y hambre y sed de la palabra suya. Y luego, deja de leer la Biblia de manera forzada, obligatoria, cansada, superficial, y conságrate a leer la Biblia de manera eficaz. ¿Qué es leer la Biblia de manera eficaz? Ahí te van 3 consejos para leer tu Biblia de manera eficaz este año que va a empezar. ¿Están listos? 3 palabras que ustedes van a intentar de recordar. Leer eficazmente la Biblia significa leerla reverentemente. Di reverentemente. Reverentemente. Número 2, leer eficazmente la Biblia significa, en segundo lugar, leer la Biblia de manera retentiva, de retener, retentiva, de manera reverente, diga reverente, de manera retentiva, o sea, leerla de tal modo que yo no se me olvide, que me acuerde, de manera retentiva. Y número 3, leer la Biblia de modo reflexivo. 3 consejos prácticos para que tu lectura de la Biblia sea eficaz. De manera reverente, diga reverente, de manera retentiva y de manera reflexiva. Ahora voy a explicar cada una de estas palabras. En primer lugar, para que cuando tú leas la Biblia tengas resultados positivos, lo primero que tienes que hacer es acordarte qué es lo que estás leyendo. Estás leyendo la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Este no es cualquier libro. Este es el libro que nos recuerda que por la palabra de Dios, Dios hizo el universo. Por el poder de su palabra, Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Es una palabra especial. Por eso decía Moisés al rey y al pueblo de Israel: vas a leer la Biblia para que aprendas a temer al Señor. Eso es reverencia. No nomás, pues digan la Biblia, échala pues. Espérame tantito. Acuérdate del libro que estás poniendo en tus manos, delante de tus ojos. Estas palabras que están delante de ti, dice 1 de Pedro 1:23. Escuchen este versículo. 1 de Pedro 1:23 leo. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esta palabra es una palabra de vida, es una palabra viva. Es la palabra de Dios. Es una palabra que produce nueva vida en nosotros. El nuevo nacimiento está ligado a la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros nacimos de nuevo por la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es una palabra de vida, es la palabra de Dios, una palabra eterna. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Mateo 24:35. Pero mis palabras no pasarán. No es cualquier libro al que te acercas, es la palabra de poder de Dios. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es una palabra poderosa, Hebreos 4:12. Así que cuando tú lees la Biblia, acuérdate de a qué libro te acercas. Y lo primero que debes mostrar es respeto, reverencia. Para que tu lectura de la Biblia sea eficaz, tiene que ser una lectura reverente. Debes acercarte con respeto a la palabra del Señor, como cuando te acercas a una autoridad muy poderosa. No te acercas de manera igualada. ¿Qué onda, pelón? ¿Verdad? Aquí me leo mi capítulo mientras veo el Chavo del 8. O sea, ¿perdón? Espérame, este libro merece su atención.
Una actitud reverente. Así que quieres sacarle más provecho a tu lectura de la Biblia, en primer lugar, que sea una lectura reverente. Diga, una lectura reverente. No es cualquier libro al que nos estamos acercando. Número 2, para que mi lectura de la Biblia sea efectiva, debe ser no solo una lectura reverente, debe ser, número 2, una lectura retentiva. ¿Qué debe ser? Retentiva. ¿Y qué significa eso? Ya dijimos. Yo tengo que hacer algo para retener. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y le devoraron la semilla. Explica en Lucas 8, más adelante Jesús dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y las aves del cielo es que los demonios, Satanás viene y cuando la semilla cae, entonces arrebata la palabra para que no crea y se salve. No la retuvo. La semilla no penetró, no la retuvo. ¿Cuántas veces, hermanos, yo tengo más de 30 años leyendo la Biblia? ¿Cuántas veces leí la Biblia en la mañana y al mediodía me decían, oye, a ver, ¿cuántos leyeron la Biblia? Yo así orgulloso. Le decían, a ver, ¿qué leíste hoy? Pero sí la leí. Pues ¿de qué te sirvió? Si no te acuerdas de nada. Sí la leí, te lo prometo que la leí. ¿Pero de qué sirvió? Eres un lector distraído. Se te olvida. No, es que ya no estoy tan joven, dicen los mayores, ¿no? Tengo mente de teflón. ¿Qué tal si yo les dijera, mira, te voy a dar un número de teléfono. Si te lo aprendes de memoria a la primera, te voy a dar $1,000. Dices, hasta me lo tatúo por $1,000, dices, para que no se me olvide. ¿Ves que es cuestión de motivación? No es de cabeza de teflón, ¿verdad? Si te dijeran, si te memorizas las preguntas del examen de ciudadanía, te damos la ciudadanía. No importa que estés aquí en Mojarra, ¿verdad? Que estés indocumentado o lo que sea. Memorízate las preguntas y pasas el examen, te damos la ciudadanía. ¿Qué estarías haciendo? No me hablen, estoy estudiando, ¿verdad? ¿Ves que cuando algo te motiva, sacas tiempo y haces lo que tienes que hacer para hacer las cosas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros no seamos como el oidor olvidadizo de Santiago 1:25? Mis amados hermanos, les dice, no sean como el oidor olvidadizo, que oye la palabra de Dios, pero después se va y se olvida lo que leyó. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Saben qué tienen que hacer? Les va a dar risa a algunos de ustedes. Tienen que subrayar cuando leen la Biblia. Si no puedes porque lees en un dispositivo digital, entonces cómprate uno de papel. Algunos tienen una Biblia, ay no, es que la Biblia, esta es sagrada la Biblia, y no, la Biblia, mejor subráyala, anótala, con tal de que retengas, a que la tengas intacta ahí, intocable, pero de nada te sirve. Tiene 10 años la Biblia, como nueva, pues sí sigue nueva porque nunca la tocas. Mejor que estuviera toda subrayada, marcada, todo lo que a ti te tengas que hacer para retener. Subraya, si quieres retener lo que lees, fíjense bien, varios consejos prácticos. Si no quieres olvidar lo que lees, cuando vayas, empieces a leer y veas algo que no entiendes o que te llama la atención, empieza a subrayar. Ay, aquí, o encierra en un circulito el número, o pone a un lado del margen una rayita, una flechita, o coloréalo con tu marcador resaltante. Haz algo mientras vas leyendo, no te esperes desde la primera leída, empieza a subrayar lo que importa. Y luego, si quieres agregar a eso, alguien ha dicho, y muchos lo saben, la peor tinta es superior a la mejor memoria. Entonces, cómprate un cuaderno. Imagínense que este año ustedes van a hacer lo siguiente. Van a empezar, cuando menos, a leer el Nuevo Testamento. Y qué vergüenza que eres cristiano y ni siquiera has leído el Nuevo Testamento, si ya tienes más de un año. Entonces vas a leer el Nuevo Testamento en 2026. Mateo 1, empiezas este jueves. Mateo 1. Ah, pero es día festivo. Quítate de cosas, ponte a leer. Ok. Te vas a comprar un cuaderno y vas a poner Mateo
1, vas a leer Mateo 1 y lo que tú necesites lo vas a subrayar. Lo marcas, lo subrayas. Y luego cuando terminas, vas a agarrar ese cuaderno, o si ya eres muy digitalizado, pues abres una nota en tu dispositivo electrónico y allí tú vas a escribir cuando menos una de 3 cosas. Voy de lo más difícil, pero lo mejor, a lo más fácil, pero lo más riesgoso. Primero, acabas tu capítulo y escribes un resumen, un parrafito. Mateo 1 habla de la genealogía del Señor Jesucristo, el 1 al 18, y luego del nacimiento de Jesús, cuando José soñó con el ángel. ¿De eso habla Mateo 1, sí o no? Los que lo han leído lo saben. Yo lo he leído, yo lo sé. Así que escribo unas líneas, lo escribí, ya, bueno. No solo subrayé mientras leía, sino que escribí un resumen, Mateo 1, mi resumen. Siguiente paso, si no me conformo con ya que escribo mi párrafo, mi resumen, digo, en una sola frase. Ahora, número 2, si no quieres escribir un párrafo, escribe una frase. Puedes escribir la genealogía de Jesús y el relato de su nacimiento. Ya tiene menos palabras, es una sola idea, una línea. La genealogía de Jesús, Mateo 1, la genealogía de Jesús y un relato de su nacimiento. Y si de plano no, aunque sea, entonces la tercera opción, palabras claves, genealogía, nacimiento. Pero si haces las 3, lo más probable es que nunca lo olvidarás. Que solamente con recordar genealogía, nacimiento, ya en tu mente vas a decir, órale, ya no se me olvidó. A ver, ¿cuánto leyeron la Biblia hoy? Es más, ni siquiera vas a esperar a que te pregunten, porque tú lo vas a querer compartir. Vas a andar ahí con tu familia a la hora de la comida, de la cena, la sobremesa. ¿Qué creen que leí hoy? Y tú vas a sacar la conversación. Tú siempre vas a tener pan fresco. Porque no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan de vida, la palabra de Dios, siempre fresco. No todo enmohecido ahí de saber cuántos días que lo sacaste. Sino tienes pan para compartir al hambriento. Porque retienes lectura retentiva, no solo lectura reverente, lectura retentiva, retienes lo que aprendes. Y si quieres cerrar con broche de oro, de todo el capítulo, ¿te imaginas si encontraras el versículo que más encierra o más resume o más te llama la atención y te lo memorizas? ¿O te memorizas esas 2 palabras, aunque sea? Genealogía, nacimiento. Y luego el 2, los magos de Oriente llegan a buscar al niño Jesús y el rey Herodes y al final intenta matar, pero Jesús es llevado a Egipto por sus padres, mientras los niños de Belén son masacrados. Ahí ya escribí mi resumen del capítulo 2, pero dices, no, es que es mucho rollo, Luis. Bueno, entonces Mateo 2, los magos visitan al niño y Herodes lo intenta matar. Y si dices, no, pues entonces mejor digo, los magos contra Herodes. ¿Verdad? O Jesús en Egipto. Cada quien. Y al final dices, los magos y Herodes. ¿Ya? Con estas me acuerdo de Mateo 2. Y Mateo 1, ¿qué era? Genealogía, el nacimiento. Los magos, Herodes mata niños. ¿Verdad? Y así, 3. Mateo 3. ¿Se imaginan? Si yo hiciera esto cada día, ¿no sería un año diferente? ¡Wow! Cada día tendría algo. No, que el pastor se murió el domingo, hermanos, ¿y ahora quién va a predicar? Y dices, espérense tantito ahorita. Yo tengo algo que leí esta semana y no, yo aprendí, hice mis apuntes y... ¿Ven lo que es un pueblo que de veras lee la palabra de Dios? Pero de manera eficaz. La lee con devoción, con reverencia. Número 2, la lee retentivamente, una lectura retentiva. Y número 3, una lectura reflexiva. Reflexiva. ¿Por qué creen que Moisés le dijo al rey, leerás la copia de las Escrituras para que aprendas? ¿Qué significa aprender? Que cómo debería de leerla, ¿verdad?
A ver. ¿Qué dijo? Sí, que no tomarás muchos caballos, ni no volverás a Egipto para tomar caballos, ni tomarás muchas mujeres por esposas, como los otros reyes de la tierra. Órale. Entonces, debes reflexionar. ¿Qué es reflexionar? La palabra que usa la Biblia para reflexionar muchas veces es meditar. Por desgracia, hoy en día usamos la palabra meditar en sentido inverso del sentido bíblico. Hoy en día meditar es poner la mente en blanco, ¿no? ¿Verdad? Pero meditar en la Biblia no es poner la mente en blanco, es poner la mente en marcha. Es pensar en lo que lees. Eso es reflexionar, es pensar. A ver, ¿qué leí? A ver. Y entonces, para que no se te olvide lo que tú lees, mientras lees, tú tienes que leer sabiendo que tú quieres aprender. Ok, yo voy a leer aquí, pero no más para ponerle el tache, quitarme el pastor de encima, si me llega a preguntar. Yo quiero leer para aprender. Pablo les dice a los de Roma, a los cristianos romanos en Romanos 15:4, que estas cosas se escribieron para que ustedes aprendan. Y también a los de Corinto en 1 Corintios 10. Se escribieron para nuestra enseñanza, o sea, para que yo aprenda. Entonces, cuando yo lea, tengo que poner atención y reflexionar. Ahora, yo les voy a dar consejos prácticos para que ustedes sepan cómo se reflexiona cuando lees la Biblia. Número 1, cuando tú leas la Biblia, hazle preguntas. Para empezar, te toca el capítulo de hoy y tienes que hacerle preguntas. Preguntas como que, pues la más obvia para empezar. A ver, ¿de qué se habla aquí? Vamos a ver de qué se nos habla en este capítulo. ¿De qué se habla aquí? ¿Qué otras preguntas le puedes hacer? ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Dónde le está hablando? ¿Por qué le está diciendo eso? Todas esas preguntas son 6 a 8 preguntas esenciales. ¿Qué? ¿Quién? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? 8 preguntas. No, esas me las sé. Son las que me hace mi esposa. ¿Con qué andabas haciendo? ¿Con quién fuiste? ¿Por qué lo hiciste? A ver. ¿Para qué andas haciendo eso? Solo piensa en tu mamá o en tu esposa, ¿verdad? Y ya. En tu marido celoso. Ok, cuando empieces a leer un capítulo, pregunta, ok, ¿qué? ¿De qué se habla aquí? ¿Qué va a decir? ¿Qué dice? ¿Quién lo está diciendo? Como lo que he hecho yo hoy con ustedes. Deuteronomio 17. ¿A quién le está hablando? Al rey. ¿Quién? Moisés. Pero de parte de quién dice el Señor. Dios le está hablando al rey. ¿Qué le está diciendo? Eso. ¿Verdad? Que se copie la Biblia y que la lea. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces, cuando leas, lee con preguntas en mente. Eso es reflexionar. Meditar. Observa los detalles. Lee con ojos de cirujano. ¿Te imaginas que tú fueras a cirugía? Que tú fueras a cirugía y llegara el cirujano y así en lo que te dicen, bueno, usted relájese, vamos a contar del 100 para atrás, 100, 99, y lo último que puedes, alcanzas a ver, volteas y ves el cirujano lleno de lagañas. Ay, anda, amanecí con una conjuntivitis, no veo nada, pero ahorita. Y tú dices, espera, ¿te quedas dormido? No, dices, yo quiero que vea bien, que se fije en los detalles, y peor si te va a operar con endoscopio, ¿verdad? Con esas mangueritas que te meten y anda todo lagañoso. No, yo quiero que vea crispy, así cristalino. No quiero que cometa errores. Cuando leas el texto, presta atención a las palabras. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra, de toda palabra. Cada palabra es importante. Si está en singular o plural, ¿quién dice qué? A ver, hay que leer con ojos atentos, ojos de cirujano y también con mente de detective. ¿Verdad? Mente de detective. A ver, ¿por qué? A ver. Fíjate lo que no dice el texto. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué no dice? La mente detective es la que deduce lo que aquí dice una cosa, y esto a mí me da pistas de lo que no se ve, pero aquí, ¿me entienden?
El que hurtaba no hurte más. A ver, cristianos de Éfeso, el que hurtaba no hurte más. El hermanito Robin Hood. ¿Verdad? O Chucho el Roto decían allá, ¿no? Robaban en la iglesia. ¿Cómo? ¿Sí? El que hurtaba no hurte más. Huyan de la idolatría, les dice a los otros. ¿Por qué les dirá eso? ¿Verdad? El video, huyan de la idolatría, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? No, pues yo al Señor Jesucristo. Y por si acaso, acá mi escapulario. ¿Verdad? Huyan de la idolatría, huyan. ¿Qué significa huir? ¿Verdad? Velocidad, ¿ven? Es leer con mente de detective, con mente de cirujano. Estoy leyendo con toda mi atención concentrada. Lo mejor que puedo, descubrir aún lo que no se dice. Y después, la lectura reflexiva de la Biblia, ¿saben qué significa? Que sigo pensando en eso a lo largo del día. En conclusión, hermanos, yo quiero invitarlos a que lean la palabra de Dios este año que viene. Si usted es un lector inicial, principiante, a nosotros nos gusta en esta iglesia leer la Nueva Biblia de las Américas. Pero si usted es principiante y quiere empezar con algo más fácil, yo le recomiendo que ya descargue la aplicación que se llama Lectura Pública de la Biblia. Está en todas las plataformas. Lectura Pública de la Biblia. Allí no está la Nueva Biblia de las Américas. Allí la versión que va a encontrar en español es la Nueva Traducción Viviente. Y en inglés, la King James, la New King James Version. Hay en muchos idiomas. Pero van a escoger en estas dos porque estas tienen la Biblia escrita y además la Biblia en audio y es dramatizada. Lees, anotas, meditas, si haces preguntas, memorizas. Y si haces esto, un capítulo diario. Imagínate que agarras el Nuevo Testamento y haces esto cada día con un capítulo. ¿Y qué vas a hacer? Pues oyes los otros 3 capítulos del Antiguo Testamento en audio. Hay mucho más retención y provecho de leer, y como yo les enseñé hoy, que solo de oír. También hay un podcast, se llama Audiobiblia Dramatizada. Audiobiblia Dramatizada. Es un podcast de 365 episodios. Pero yo les prometo que si hacen lo que dije hoy, de aquí a un año, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar para bien. Oremos. Señor, te doy gracias porque en tu palabra es un don, un regalo precioso que tú nos has dado para que la valoremos, para que la leamos, la meditamos, la aprendamos, para que la pongamos en práctica, Señor. Así que yo entrego este mensaje a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén.